Hola, sean todos bienvenidos a Labinar, Laboratorio de Inteligencia Artificial. Nos da mucho gusto contar con su presencia y compartir con ustedes este espacio dedicado al aprendizaje, la innovación y al aprovechamiento de las nuevas herramientas de inteligencia artificial. En esta ocasión les presentamos la conferencia Aprende Memorizando. Repetición espaciada asistida por inteligencia artificial, en la que conoceremos cómo podemos utilizar la tecnología para fortalecer nuestros procesos de aprendizaje, facilitar la memorización y hacer más eficiente el estudio. Nuestro expositor, el ingeniero Saúl Vidal Vázquez, nos compartirá su experiencia, reflexiones y una propuesta práctica que combina inteligencia artificial con técnicas de repetición espaciada. Esperamos que este contenido sea de gran utilidad para ustedes. Bienvenidos a Labinar y comenzamos. Y bueno, para comenzar un poco con con mi presentación y lo que quisiera platicarles el día de hoy, quisiera comenzar con lo básico, que es quién soy. Y no soy tan apegado a un tono muy formal, entonces quisiera aligerar un poco el tono y platicar de una manera un poco más general sobre quién soy, qué hago y cuál es mi día a día en el desarrollo de mi profesión. Como bien platicaba en la introducción, soy arquitecto de soluciones especialista en Red Hat México. Por lo tanto, dentro de las actividades que desarrollo en mi día a día, trabajo directamente con una gran diversidad de clientes de Red Hat, principalmente organizaciones muy grandes, entiéndase organizaciones de gobierno, tanto federales como locales, eh, organizaciones de banca, finanzas, seguros, industria energética, aerolínea y bueno, la cantidad de industrias con las que trabajo, pues son bastantes. Entonces, pues trabajo directamente con estas grandes organizaciones que tienen cargas de trabajo críticas y que confían en las herramientas open source. Las herramientas open source y esta filosofía de diseño de software va a ser una parte importante en la presentación del día de hoy, porque considero que hoy día y cada vez más toma mayor relevancia. Entonces, justo quería comenzar con esto para platicar para enfatizar que las tecnologías open source, más allá de cierto imaginario colectivo que podamos tener en que en que no son robustas, pues esto no podría estar más lejos de la realidad, porque de primera mano les puedo garantizar que es altamente probable que las aplicaciones sobre las cuales están corriendo sus cuentas de banco estén corriendo sobre un sistema operativo Linux con un core tecnológico en el software libre. Y como parte de esas actividades, desarrollo diferentes tareas como demostraciones, presentaciones técnicas de producto, desarrollo también pruebas de concepto y en algunos casos también llego a dar talleres a los equipos de infraestructura y principalmente de desarrollo, ya que mi core o mi principal enfoque está orientado a el desarrollo de aplicaciones. Además de esto, también llego a participar como conferencista en Tech Days y pues recientemente como parte de un relanzamiento de un programa de Red Hat que se llama Red Hat Academy, pues he estado también en contacto con varias universidades. Por poner un ejemplo, hace 2 semanas fui a dar un curso de Kubernetes a la Universidad Veracruzana. Entonces, pues recientemente he tenido un poco más este acercamiento a las instituciones de educación superior. Em, y comento esto para puntualizar que si bien no estoy de lleno en la academia, recientemente he tenido un poco de acercamiento y tiene un poco que ver con la cadena de ideas o estos pensamientos que he tenido con respecto a, a la enseñanza, al estudio, a la educación en la era de la IA. Por lo tanto, el día de hoy, más que presentar algo demasiado profesional o estructurado, quisiera compartir con ustedes una serie de reflexiones y de pensamientos, así como de una,
propuesta, una herramienta que podría ser de utilidad para la comunidad académica. Y como parte de este rol también, algo que hago con bastante regularidad es estudiar. Entonces, como ya sabrán, la tecnología avanza y cada vez acelera más y cada vez salen nuevas tecnologías, herramientas, protocolos, estándares, modelos. Entonces, bueno, al final este ecosistema es bastante cambiante, por lo tanto, una parte muy importante de mi día a día es la de estudiar, la de mantenerme actualizado porque pues debo estar al tanto de las últimas tendencias y sobre todo de las tecnologías emergentes que serán la base o el fundamento de los sistemas de mañana. Sin embargo, a pesar de esta experiencia que ya tengo en campo, la verdad es que tampoco no tiene mucho que fui estudiante, no hace tanto que salí de la universidad, por lo tanto, pues todavía tengo un poco ese feeling como de estudiante, del saber lo que es estar del otro lado del auditorio. Eh, y pues con esto quisiera platicarles un poco también y dar introducción a una herramienta que les quisiera compartir que Vibe y que creo que podría ser de utilidad tanto a nivel individual, pero sobre todo a nivel de organizaciones de educación. Em, y como vieron en el título de la sesión del día de hoy, la idea es la de compartirles un enfoque, una herramienta para que puedan desarrollar un estudio o adoptar un enfoque de aprendizaje basado en la repetición espaciada. Una de las herramientas más comunes o más estándares, además de que también es open source, es Anki, que es una de las principales herramientas utilizadas para ese enfoque de estudios. Y creo que toma especial relevancia la parte de memorizar, porque tengo la impresión de que cada vez se deja más de lado y con este auge de la inteligencia artificial pareciera que también estamos delegando parte de esta memorización y en general tiene un poco que ver con toda la digitalización. Em, y en este caso, pues quisiera proponer un poco lo contrario, el de utilizar las herramientas para poder reducir la fricción al momento de querer memorizar o aprender algo. Y para esto, de primera mano, tengo un buen recuerdo de las bondades o de las virtudes de memorizar, porque también durante un tiempo, pues fui enemigo de memorizar cosas porque pues pensaba, ya ahí está internet, ahí están los libros, entonces pues ¿para qué? Y la verdad es que en toda mi trayectoria escolar nunca tuve la necesidad de estudiar para un examen, fui ese tipo de persona que nunca estudiaba hasta que en la prepa tuve una clase de biología con un profesor que no recuerdo su nombre, todos le decíamos el biólogo, entonces lo ubico como el biólogo, que por la naturaleza de la materia me vi ahorillado a pues aprender a memorizar porque directamente nos preguntaba cosas que teníamos que memorizar. Entonces, esa fue la primera vez que aprendí a estudiar y em, pocas cosas considero tan clave al momento de presentar el examen de ingreso a la universidad como esta materia de biología que me obligó a aprender a memorizar. Y fue gracias a este profesor, a que el que me enseñó a memorizar o al valor de memorizar, pues que al final pude pues pasar afortunadamente todos mis exámenes de ingreso a la universidad y finalmente terminando en la universidad pues, de mi preferencia o que más quería. Entonces, y eso también toma relevancia hoy día porque quienes ya habrán interactuado con algún módulo de lenguaje, pues sabrán que más que un sustituto es un catalizador. Los modelos de lenguaje son un multiplicador de nuestras habilidades. Entonces, entre más sabemos, entre más conocemos, entre más expertise tenemos sobre lo que estamos desarrollando, más ágil es o incluso hasta más barato. Y por eso considero que como parte de profesionales
ejerciendo o en formación, considero que es importante tener conciencia de técnicas de memorización. Y recientemente, bueno, no recientemente, ya tiene algunos meses que practicando con algún LLM, le preguntaba, oye, ¿cuáles son las mejores técnicas para memorizar, para estudiar de una manera más eficiente por todas estas demandas que tengo en el trabajo de mantenerme actualizado? Y me mostró un estudio que me pareció bastante interesante, en donde se hacía un metaanálisis de diferentes estrategias, un metaanálisis de varios estudios, en donde se evaluaban diferentes estrategias de aprendizaje específicamente para poder memorizar y aprender algo. En donde yo personalmente también era muy adepto a, por ejemplo, y voy a indicar, por ejemplo, a subrayar o a leer varias veces. Y resulta que estas técnicas de aprendizaje pues son bastante subóptimas. Sin embargo, en el top, dentro de las estrategias de aprendizaje que se evaluaron, se encuentra la práctica. Claro, al final al maestro lo hace la práctica, pero un poco debajo de esto también se encuentra la práctica distribuida y la práctica a través de intervalos, que es eh, derivado de esto fue que me llamó la atención y me surgió esta curiosidad de profundizar más y de desarrollar o de agilizar este tipo de prácticas. Además de esto, por supuesto, hay un amplio bagaje y bibliografía alrededor de estas prácticas de práctica distribuida, en donde pues al final la idea es la de reforzar. Como, y bueno, seguramente esto ya lo sabrán, pues de una manera similar a las redes neuronales artificiales, que a través del refuerzo es que se fortalecen o se entrenan las conexiones, pues al final nuestro cerebro es similar y es a través de la repetición, del ejercicio de este músculo, de las sinapsis, pues es que se crean estos canales o estas vías para poder aprender y memorizar también el conocimiento o lo que queremos aprender. Entonces, esta es una práctica bastante bien estudiada y con bastante bibliografía al respecto y sobre todo a favor. Y la aplicación, el sistema que les quería presentar o platicar el día de hoy, se basó a partir de un pensamiento, de una observación que pues es bastante común ya hoy día en la industria, que es la de que si bien hoy día la mayoría de nosotros o bueno, la mayoría de nosotros o muchos de nosotros ya somos usuarios de la IA y ya podemos trabajar con diferentes herramientas agénticas o diferentes herramientas que utilizan algún modelo de lenguaje de frontera, como alguna herramienta de automatización como N8N, alguna herramienta un poco más de moda como OpenClaw o los clásicos servicios de chat como ChatGPT, Claude o Gemini, entre algunas otras herramientas de programación, por supuesto. Al final, lo delicado con esto es que terminamos siendo usuarios, terminamos siendo consumidores únicamente y observadores de lo que está pasando en la industria. Y en este caso, pues considero que debemos como país, como profesionistas, pues dar un paso más adelante y dejar y pasar de ser usuarios a ser desarrolladores de la IA. Justo hace unos instantes veía un artículo de Wired en donde se hacía mención de esto, en donde hoy día el reto de las empresas en México y en general de las organizaciones, y lo digo por experiencia propia, el reto no es tanto en la adopción, porque en mayor o menor medida ya todos lo utilizamos, ya todos lo utilizamos, tanto intencional como no intencionalmente. En el caso de Google, que ya directamente cualquier búsqueda es un prompt por AI. Entonces, hoy día el reto no es tanto la adopción, porque intencionalmente o no, ya la usamos, sino hoy día el reto es la de aprovecharla, la de utilizarla.
sacarle el máximo provecho a esta y, por supuesto, desarrollar herramientas a la medida. Porque muchas veces lo que pasa con cuando surge alguna nueva herramienta, alguna nueva tecnología, alguna nueva revolución, es que importamos tecnología de fuera y en este caso no necesariamente esto que importamos satisface las necesidades de nuestra región. Entiéndase México, entiéndase Guadalajara, entiéndase en Monterrey, Ciudad de México o cualquier región. Al final, cada país, cada entidad y localidad va a tener sus propias necesidades. Y para esto considero que es importante comenzar a desarrollar nuestras propias herramientas dentro de las organizaciones para poder aprovechar esta ventana de oportunidad que se nos está abriendo. Y muchas veces lo que nos pasa es que tenemos ahí las herramientas, pero no, pero nos faltan las ideas. Muchas veces nos ha pasado, quizá como quienes sean desarrolladores, es, bueno, ya aprendí un nuevo lenguaje de programación, ya aprendí un nuevo framework, ya aprendí una nueva herramienta y cómo la uso. Entonces, muchas veces estas ideas de implementación son las que nos llegan a hacer falta y considero que, por ejemplo, la semana pasada en este curso que di en la universidad me preguntaban los profesores sobre qué recomendación podría hacer sobre cómo aprender Kubernetes. Y lo que les platicaba era, pues, comiencen con algo que les interese. Al final, así comenzamos muchos, así comenzamos la mayoría quizá, en donde comenzamos a probar algo que nos interese, que nos sea de utilidad, que nos sea de provecho. Y en este caso considero que, igual que con la mayoría de las áreas de la informática, no es la excepción. Y en este caso, por ejemplo, derivado de esta necesidad que tengo de estar constantemente leyendo libros, tomando cursos, revisando herramientas, profundizando, pues fue que surgió esta necesidad de memorizar. Vi esa técnica y una herramienta muy estándar y bastante potente es Anki. Sin embargo, hay un punto de fricción que es el de generar las tarjetas de Anki. Y si bien es pedagógico y deseable que nosotros, como usuarios, como estudiantes, como aprendices, desarrollemos estas tarjetas de manera manual para poder reforzarlo. La verdad es que al final, aunque es deseable y es muy bueno, muchas veces nos toma demasiado tiempo, y al menos en mi caso, me puedo demorar 2, 3 horas en tratar de hacer las tarjetas de Anki únicamente para un capítulo de un libro. Entonces, pues bueno, estos son 2 o 3 horas que, si bien me sirve para reforzar, no contribuyen tanto a lo que busco al final, que es la memorización. Entonces, pues hoy día ya tenemos estas herramientas y fue por esto que pensé en desarrollar una aplicación, un sistema que nos permita hacer uso de la IA para poder reducir este punto de fricción, para poder aprovechar este enfoque de aprendizaje espaciado y aprovechar esta herramienta de Anki, que es open source, y que es bastante potente y robusta. Si gustan en unos instantes, les puedo pasar mi repositorio de GitLab. No está tan curado el despliegue. Está, están las partes más importantes, pero como lo he estado corriendo de manera local, no me he hecho el tiempo de estandarizarlo o de curarlo un poco más para que sea fácil de usar de tipo plug and play. Em, en este punto, quisiera platicarles un poco sobre un dilema que tuve al momento de desarrollar este sistema, en donde tenía dos opciones. Por una parte, tenía la opción de desarrollar esta aplicación como una aplicación de escritorio para que se pueda ejecutar de manera local, u otra opción era desarrollarla utilizando un enfoque nativo de nube a través de microservicios, sistemas distribuidos, etcétera. Y quisiera compartirles una decisión de diseño de esto, y es porque considero que este tipo de herramientas, ese tipo de enfoques y de ayudas son el tipo de herramientas que las universidades o las instituciones de enseñanza podrían proveer a los estudiantes. Y al final, cuando hablamos de una universidad, de un centro de estudios, de un instituto,
pues no estamos hablando de 5 o 10 usuarios, al final estamos hablando de decenas, centenas, miles, decenas de miles, dependiendo del tamaño de la organización, de la institución. Entonces, para esto requerimos de, eh, de un mecanismo para poder escalar de una forma sencilla. Por ejemplo, recuerdo también durante pandemia que, que en la UNAM se hizo noticia que desarrollaron un sistema de machine learning en- para detectar, perdón, para detectar COVID a partir de radiografías. Y me llamó mucho la atención porque conocía la teoría sobre cómo es que se entrena un modelo, sobre cómo es que eh, cómo se entrena, cómo se hacen las pruebas, cómo se evalúa, quizá incluso hasta cómo se empaqueta, pero ya a partir de ese punto, pues se volvió una caja negra. Y la verdad es que hoy día para quienes hayan desplegado alguna aplicación con IA, el entrenamiento del modelo es apenas una fracción de todo el esfuerzo que requiere el desplegar una aplicación o un sistema que utiliza inteligencia artificial. Y es por eso que el enfoque de desarrollo nativo de nube es bastante robusto para poder proveer de un mecanismo que pueda escalar de una manera ágil, que sea eficiente en el consumo de recursos de cómputo y que sobre todo que nos dé la flexibilidad de poder utilizar la herramienta que mejor nos sea de provecho y de utilidad. Aquí, en este caso, les estoy mostrando unas capturas de pantalla de esta aplicación. En unos instantes les voy a mostrar una demo de cómo se usa, pero básicamente este sistema lo que le permite al usuario es proveer un PDF y que a partir de este PDF se hagan una serie de preguntas a partir de un formulario, como vemos aquí, a través de una pasarela de preguntas, y que directamente a través del uso de algunas herramientas, ahorita las voy a mencionar, ahorita las voy a mostrar, que se pueda generar de manera automática un archivo importable dentro de Anki para poder crear un mazo de cartas. Entonces, con esto, como usuarios, únicamente proveemos de un PDF, nos devuelve un archivo, lo importamos en Anki y ya podemos comenzar a estudiar. Además de esto, pues, bueno, en este caso, el tipo de tarjeta solamente es de tipo básico, pero algo que yo quería y que me parece de utilidad, eh, bueno, que a mí me es de utilidad, era, por ejemplo, la de agregar en la tarjeta de Anki de manera automática cuál es la página a través de la cual se desarrolló esta, esta tarjeta. Aquí no se alcanza a ver, pero bueno, aquí se ve de muy, 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 muy pequeño. Em, Muy bien. Antes de pasar a los diferentes componentes que utilicé para este sistema, quisiera comenzar con la parte de la demo porque tarda 2, 3 minutos en terminar de generar el archivo. Aquí, por ejemplo, ya tengo, voy a seleccionar un PDF que tengo por aquí. Este es un PDF que tiene el capítulo número 1 de un libro que se llama The Kubernetes Book. Aquí ya lo importé. Aquí también puedo seleccionar el rango de páginas que quiero, sobre las cuales quiero que se generen las tarjetas. En la siguiente sección puedo indicar el idioma en el que quiero que se generen las tarjetas. Puedo indicar la detección automática o en este caso, por ejemplo, este PDF está en inglés. Y yo quiero las tarjetas en español. Además de esto, aquí hay diferentes opciones en cuanto a la cantidad de cartas que quiero que genere. Por ejemplo, en la mínima, en donde quiero que se generen solamente los conceptos más importantes, intermedio, en donde es un punto general de estudio, o máximo, por ejemplo, en el caso de que nos estemos preparando para alguna evaluación o para algún examen. Así también se puede seleccionar el número de cartas en particular. En este caso voy a seleccionar el mínimo y con este botón se puede generar también el tag de manera automática. También aquí se puede agregar alguna instrucción en particular para que el modelo lo tome en consideración al momento de generar estas tarjetas. Paso a la siguiente sección. Aquí me muestra un resumen y aquí le puedo colocar un nombre al mazo. Le voy a poner demo en vivo.
y le voy a dar clic en generar mazo. Ahí se va a comenzar a generar, va a comenzar con la extracción del texto del PDF, luego va a proceder a generar las tarjetas y finalmente se le van a asignar algunos tags y demás referencias sobre las páginas para que se pueda importar ya directamente descargando este archivo. Esto no tarda más de 1 minuto, máximo 2 minutos. Todo esto y también cabe resaltar que todo esto lo estoy corriendo casi todo de forma local, con excepción del LLM. Pero ahorita les platico un poco más sobre estos componentes. Este sistema que están viendo ahorita en ejecución consta de estos elementos. Aquí en este caso, todos estos elementos están corriendo sobre contenedores dentro de mi máquina local. Estoy trabajando o mi sistema operativo es Linux, por lo tanto, pues puedo trabajar de manera nativa con contenedores. Todos y cada uno de los servicios aquí mostrados están siendo ejecutados dentro de contenedores y son los siguientes. Aquí lo que podemos ver, el frontend está desarrollado con React y hay tres sistemas, tres microservicios, tres backends eh, que han sido desarrollados con Java. En este caso, con el framework llamado Quarkus, que es un framework nativo de nube que tiene una integración muy buena para poder desarrollar aplicaciones y desplegarse en contenedores. Entonces, se tiene un sistema de gateway, un orquestador y un sistema de generación de servicios, que básicamente es el componente que se integra con un LLM que se va a encargar de generar las tarjetas. En este caso, de manera interna, dentro de Red Hat, tenemos un servicio, es un Model as a Service, en donde se expone una serie de modelos open source. En este caso, estoy utilizando un modelo que es GPT-OSS de 20 billones de parámetros. Por lo tanto, vemos que no requerimos eh, de un modelo de frontera, directamente con algo de 20 billones de parámetros o, eh, o menos incluso, eh, es suficiente para este sistema en particular. También para generar los puntos intermedios o para generar algunos jobs, tengo una base de datos de Valky, que es un fork de Redis, y también para persistir el historial de los decks descargados, generados, se tiene una base de datos relacional de PostgreSQL. Asimismo, también hay otros dos servicios que son bastante interesantes. En este caso, para generar el archivo importable, estoy utilizando una herramienta que se llama GenAnki, pero esta biblioteca solamente es compatible, bueno, el proyecto principal es únicamente compatible con Python. Por lo tanto, utilizando este enfoque de microservicios, vemos que puedo tener un sistema políglota y heterogéneo de herramientas. Por lo tanto, puedo utilizar la mejor herramienta dependiendo de lo que quiero hacer. En este caso, para frontend, puedo utilizar el React, para backend, puedo utilizar Java, para bases de datos, puedo utilizar diferentes bases de datos, ya sea en memoria, o en disco. En este caso, para utilizar una biblioteca en particular, tengo un servicio específico para generar los archivos de Anki y finalmente un componente que es de los más importantes para poder utilizar un modelo genérico es el sistema de Docklin. Docklin es un proyecto open source que lo que hace es que nos eh, extrae el texto o también imágenes y demás recursos de archivos PDF, JSON y no recuerdo qué tantos más, eh, de creo que de Excel también, no recuerdo. Son varios archivos para los que tienen soporte. Entonces, con esto, con este sistema lo que hago es que se le está pasando el PDF a Docklin y lo que hace es que nos devuelve un JSON que ya es perfectamente legible por cualquier modelo de lenguaje. Por lo tanto, en este caso, el único requisito que se tiene para el modelo es que tenga soporte para function calling. Y es lo único, no requerimos de un modelo de visión, no requerimos de un modelo de frontera, únicamente con que tenga soporte para function calling y la ventana de contexto suficiente para el escenario, eso es suficiente. Entonces, en este caso vemos que podemos escalar, asignar más recursos, menos recursos, generar más réplicas, porque estos componentes están containerizados. Y con este sistema heterogéneo vemos que podemos utilizar la herramienta correcta para el enfoque correcto y tener una robustez en la implementación. Y bueno, esa es la parte de la demo.
Aquí, cuando se termina de generar, hay una vista preliminar con todas las tarjetas que se han creado. Aquí se pueden eliminar, se pueden editar, y se puede también realizar directamente una indicación para poder realizar algún cambio en particular, ya sea sobre alguna tarjeta en especial o para poder regenerarlas todas de una sola vez. En este caso, para fines demostrativos, la voy a exportar y vemos que ahí ya me muestra un botón para descargar el APKG, que es el archivo importable de Anki. Aquí en este caso no se alcanza a ver porque estoy compartiendo únicamente la ventana, pero en unos instantes les voy a mostrar lo que se genera. Bueno, aquí en este caso vemos que, eso sí se alcanza a ver, se descargó este archivo llamado mazo.apkg. En unos instantes lo voy a importar en Anki. Para eso no sé cómo lo voy a hacer. Voy a dejar de compartir. Una disculpa, es que tengo un monitor amplio y se ve mal cuando comparto la pantalla completa. Voy a dejar de compartir y voy a compartir Anki. Ahí me parece que ya se puede ver. Creo que no tiene mucho zoom, pero no sé cómo hacerle zoom. Y en este caso vemos que en esta instalación de Anki no hay ningún deck, solamente está el que está por default. Voy a importar el archivo que se llama mazo. A ver, bueno, y voy a dejar de compartir una vez más para mostrarles la ventana que se abrió. Esa es la ventana que se abrió. Voy a darle clic en Import y ahí vemos que ya me lista todas las tarjetas que se generaron. En este caso, vemos que se generaron 29 tarjetas en el archivo que le pasé. Vemos que es consistente, vemos que se generó en español y tiene que ver con temática de Kubernetes, que es justo el PDF que le proporcioné. Voy a dejar de compartir una vez más y comparto la pestaña de Anki. Ahí se ve. Y vemos que me generó un nuevo deck llamado Demo en Vivo. Si le doy aquí clic y le doy en Study Now, vemos que, ¿cuál es la frase? Ya puedo comenzar a estudiar con estas tarjetas. ¿Cuál es la frase original que describe Kubernetes? Le doy en mostrar respuesta. Dice Kubernetes es un orquestador de contenidos de... bueno, en este caso, bueno, parece que tiene como... Bueno, no es un bug porque es literalmente lo que dice la aplicación, porque el lenguaje original, el idioma original es en inglés. Entonces aquí vemos que lo está citando. Y vemos también aquí que me indica la fuente sobre cuál fue la página de la que se generó esta tarjeta de Anki. Entonces ahí vemos que puedo explorar las demás. Y si le doy en Browse, y con esto termino la parte de la demo, dejo de compartir y vuelvo a compartir una vez más. No se alcanza a ver muy bien, pero aquí vemos cómo se generaron todas estas tarjetas con tres campos, el frente, la parte trasera y la página de la que se generó esta tarjeta. Y vemos cómo todo esto se generó de manera automática, únicamente proporcionándole un PDF. Y únicamente proporcionándole un PDF, agregando algunas configuraciones y vemos que fueron pocas opciones y con eso ya puedo comenzar a estudiar. También aquí se muestra el historial completo donde puedo descargar el PDF original y se descargó o pues para volver a descargar el APK, el APKG. Ahora,
En este caso, como les platicaba, este sistema lo desarrolla principalmente para uso personal porque me es de utilidad. Sin embargo, si alguna organización lo quisiera desplegar, alguna institución educativa, eh, es utilizando este enfoque nativo de nube, es relativamente sencillo poder realizar un despliegue productivo, escalable y con alta disponibilidad. En este caso, vemos que todo esto está desplegado en mi computadora, con excepción del LLM. El resto están desplegados en mi computadora de manera local como pods, utilizando Podman. Sin embargo, ya para un despliegue real, productivo, robusto, que se va a hacer un uso más eh, exhaustivo, pues ya la recomendación sería estas mismas aplicaciones que ya están containerizadas, desplegarlas sobre algún clúster de Kubernetes y con algunas modificaciones, como por ejemplo agregar autenticación con Keycloak, que es un proyecto open source, agregar persistencia, por ejemplo, con algún proyecto como Ceph. Por ejemplo, también se puede agregar algún modelo de visión para que el sistema pueda generar tarjetas a partir de algún diagrama o de alguna imagen. En ese caso, también Dopply se puede integrar con un modelo de visión, o también se pueden agregar guardrails para poder asegurar el funcionamiento y el correcto uso de esta herramienta. Y con esto también lo que tenemos al utilizar una herramienta más robusta, que hoy en día es el estándar de facto para desplegar aplicaciones de manera robusta, que es Kubernetes, pues con esto podemos proveer de servicios de una manera confiable, escalable, eh, y sobre todo consistente, con alta disponibilidad y en donde podemos también agregar recursos de cómputo de manera flexible y bajo demanda, ya sea con recursos, con hardware que se tenga on-prem dentro de la organización o con el uso de algún servicio de nube. Y esto es una prestación pues, que nos provee Kubernetes de caja y que al utilizar este enfoque de desarrollo nativo de contenedores, pues podemos fácilmente desplegarlo y ponerlo a disposición a múltiples usuarios, que es justo la idea que quisiera compartir el día de hoy, en donde considero, pienso que debemos comenzar a movernos a un paradigma en donde debemos comenzar a hacer uso de estas herramientas, en donde en este breve ejemplo, en esta breve presentación, pues vemos cómo no únicamente podemos utilizar los modelos de lenguaje para delegar tareas cognitivas, sino que podemos también delegar tareas cognitivas y rutinarias que son puntos de fricción. Y así como este, considero que pueden haber muchos casos de uso que podemos hacer uso dentro de las organizaciones para poder proveer de mejores herramientas y facilitar u optimizar el proceso de aprendizaje, haciendo uso de estas nuevas herramientas, haciendo uso de estas tecnologías open source y que ya existen y que vemos que si bien hay un requerimiento de cómputo, en el caso de que queramos alojar nuestros modelos de lenguaje, vemos que no es tan demandante en recursos. En este caso, lo más demandante es el modelo de 20 billones de parámetros, pero perfectamente puede ser más pequeño. Por lo tanto, pues vemos que poniéndonos un poco creativos, pues ni siquiera hace falta eh, tantos recursos de hardware. Eh, y bueno, esto era todo lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si haya... Muy bien, muchas gracias. Con esto damos lugar para que los presentes puedan plantear las preguntas que les interesan, si quieren abrir su micrófono directamente y hacer las preguntas. En lo que surgen preguntas, Saúl, yo te haría un par. La primera es, ¿esta aplicación está pensada para qué tipo de usuario? Porque se me ocurre que hay muchos usuarios diferentes y cada uno de ellos tendría un interés diferente y buscaría una herramienta con una usabilidad diferente. Por ejemplo, está dirigido al estudiante en lo individual para que cuando tiene problemas eh, de algún examen, presentar algún examen o algo, pueda recurrir a esa ayuda.
o está dirigido a los docentes para que lo manejen como una herramienta de trabajo en su labor, o está dirigido a las instituciones para que lo ofrezcan a sus alumnos. En este último caso, por ejemplo, se me antoja mucho, es diferente y es muy específico. Es diferente a otras herramientas que maneja las plataformas como Classroom, donde dan acceso a una serie de herramientas como el Notebook, el Gemini, o en general, son plataformas hechas para interacción entre docentes y alumnos y para seguimiento de aprendizaje y todo eso. Entonces, eh, porque la veo técnicamente muy acabada, pero veo que la mayoría de los eh, usuarios tendrían poca disposición para meterse a hacer toda la instalación y la habilitación. Y Sí, esa es claro. la segunda pregunta. ¿En qué etapa vas o hacia dónde vas en términos de la usabilidad eh, tan inmediata como la requiere actualmente el consumidor de servicios de Internet? Sí, claro. Bueno, esta en particular la desarrollé para uso personal, porque como estoy muy familiarizado con contenedores y todo esto, pues me es más sencillo desplegarla así. Sin embargo, como platicaba también, sí me topé con esta dicotomía en donde una institución educativa debería, por ejemplo, en esta misma aplicación, oye, yo como organización quiero proveer a mis estudiantes una herramienta para que puedan generar decks de estudio, mazos de estudio de Anki. Hay dos enfoques. Una es proveer algún archivo ejecutable, algún exe que puedan correr de manera local. U otra opción es la de proveerlo como un servicio, como un software as a service. Y en este caso, la opción, bueno, la decisión es a quién vamos a delegar la responsabilidad. En la primera, en donde se le provee un ejecutable, el propio estudiante sería el encargado de configurar el modelo de lenguaje, en donde hay que ponerle una API key, hay que ponerle la URL. Entonces, bueno, ya se vuelven también puntos de fricción y que se vuelven barreras de entrada para el estudiante final. Por lo tanto, sí consideré que considero de manera personal, los expertos en pedagogía eh, podrían diferir perfectamente, eh, pero considero que es más viable o deseable que la institución educativa la provea como un servicio, que directamente a través de una URL institucional se pueda proveer ya toda la configuración, en donde ya, por ejemplo, la universidad o la institución educativa ya eligió un modelo de lenguaje, ya se le hizo fine tuning, ya se le puso guardrails, ya se le puso autenticación, etcétera, y ya que esté lista para trabajar y que no se le delegue esta complejidad de uso eh, a un estudiante que quizá no tiene esa formación, quizá un estudiante de derecho, un estudiante de alguna otra área no técnica. Por lo tanto, sí considero que sería deseable que esto caiga en la responsabilidad de una institución educativa, porque creo que tiene más margen de maniobra para configurar toda esta infraestructura. Eh, Eso es lo que considero, Mm. al menos para este enfoque y generar este tipo de servicios de IA para estudiantes. Ajá, gracias. Sí, tenemos otras preguntas. Igual aquí les estoy Eh, compartiendo el link del GitLab, es Ok. Ujú, público. Entonces, igual, ujú. ahí está todo el código, ahí está todo lo que estoy utilizando. Lo único, pues, que no está es, bueno, de hecho, por ahí se me fue una piqui en un secret, pero bueno, ya no es válido. Pero bueno, sí se requiere de un conocimiento básico de contenedores para levantarlo. No es tan complejo, ya lo básico ahí está, pero, pero bueno, al final ahí está todo el código, todo lo que vieron ahorita, ahí está.
con excepción pues del modelo de lenguaje. Pero el resto ahí está para quien le interese, quien quiera revisarlo y pues Mm. para quien le sea de utilidad, adelante. Gracias. Sí, digamos, se ve que el nivel de desarrollo de la interfaz de usuario estaría a ese nivel institucional, donde la institución tiene personal técnico con recursos para habilitarlo, eh, alojarlo en servidores, eh, habilitar el servicio, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, parecería estar compitiendo con estos servicios que manejan las plataformas como Moodle, como Classroom, donde ya manejan todo un conjunto de herramientas. Pero es una pregunta, más bien. ¿Tú verías que esta aplicación compite o está en la esfera de estas otras plataformas? La verdad no estoy muy familiarizado con las ofertas de otros proveedores. Aquí más que decirles, miren, hice esta aplicación, úsenla, es más bien la idea de comenzar a botar ideas de qué cosas podemos hacer como organización para hacer uso de la tecnología, para agilizar este proceso de aprendizaje para los estudiantes. Ujú. En este caso, pues la idea más bien es la de desarrollar herramientas propias, que como organizaciones, entiéndase tanto instituciones educativas como empresas, gobierno, que puedan comenzar a trabajar en herramientas para uso propio, porque al final terminamos en un vendor locking en donde dependemos de que el servicio de ChatGPT esté funcionando, en donde dependemos de algún proveedor externo, y en este caso, todo lo que utilice aquí es open source, eh, completamente todo. Entonces, al final, al poder hostear las herramientas propias, se tiene, por una parte, esta confiabilidad en el servicio, en donde mientras mi servidor tenga electricidad, va a estar disponible. Y por otra parte, también la flexibilidad en la personalización, en donde no tenemos que esperar a que el proveedor, Google, OpenAI o el que sea, habilite esta nueva funcionalidad, sino que directamente si se tiene el equipo con el conocimiento suficiente, pues que puedan agregar estas nuevas funcionalidades, en donde, como comentaba, quizá esta herramienta le sirva a un estudiante, pero quizá un profesor tiene una idea de, oye, me podría servir con este cambio, y ya con ese cambio, pues la propia organización puede trabajar y adaptar y crear sus propias herramientas. Ok, en ese caso sí quisiera extender la invitación explícitamente a los presentes en la gente que se ha conectado. Tenemos tanto docentes de la Universidad de Guadalajara, como estudiantes y como incluso gente de otras instituciones y no solo de Guadalajara, de Jalisco. Si quisiera, si entendí bien esa parte, extender la invitación a los presentes como para que se metieran al enlace que nos facilitó Saúl, traten de usar la plataforma y pudieran ayudar a retroalimentar su desarrollo en el sentido de, digamos, ver en qué medida la logran utilizar para sus tareas de aprendizaje o de docencia y poder retroalimentar el proyecto, porque creo que esta es una herramienta de mucho valor que todavía le hace falta dar el último paso para llegar al usuario final. Y en esa parte ayudaríamos mucho a Saúl, a menos que diga el que me estoy equivocando, pero ayudaríamos mucho en el desarrollo de esto que puede tener un enorme valor para en las instituciones de educación superior. Y Sí, bien, claro. ajá, adelante. Sí, claro que sí. Cualquier feedback es bienvenido. E igual si le quieren hacer un fork, si les sirve de algo, si quieren tomar nada más la UI o lo que sea, al final, eh, pues, pues vengo un poco de la filosofía del código abierto, entonces, pues bueno, Mm, esto es comunitario. Adelante y si les es de utilidad, eh, pues encantado de poder servirles. muy bien, pues
Muchísimas gracias a los presentes, muchísimas gracias al ingeniero Vázquez. Esta es una más de las herramientas que se están desarrollando, que afortunadamente se están desarrollando entre nosotros. Como decía Saúl, no es tan interesante ser consumidor de la IA como ser desarrollador de herramientas de IA. Y pues sí, extendemos a todos la invitación. Esta conferencia va a estar, la grabación de la conferencia va a estar en el canal de YouTube de la BINAR. También si tienen preguntas o sugerencias o temas que les interese que abordemos en el laboratorio, o si quieren presentar alguna de las herramientas que desarrollan o con las que trabajan, estamos a sus órdenes en el correo labinar@cusea.udg.mx. Muchísimas gracias, ingeniero. Es un honor haberte tenido con nosotros y esperemos que haya mucha interacción. El gusto fue todo mío. Muchas gracias. A lo largo de esta conferencia pudimos conocer cómo la repetición espaciada, apoyada por herramientas de inteligencia artificial, puede ayudarnos a fortalecer la memoria, facilitar el aprendizaje y aprovechar mejor nuestro tiempo de estudio. También vimos la importancia de pasar de ser únicamente usuarios de la inteligencia artificial a utilizarla de forma práctica para desarrollar soluciones que respondan a nuestras propias necesidades. Agradecemos especialmente al ingeniero Saúl Vidal Vázquez por compartir sus conocimientos, experiencia y esta propuesta enfocada en mejorar los procesos de aprendizaje mediante la tecnología. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad y que los motive a seguir explorando nuevas formas de aprender, innovar y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima sesión de la BINAR.